¿Qué tal? Estamos de nueva cuenta en el Retruécano de Hamlet y Culto, en el número 8 de este programa, y de nueva cuenta, amigo, vamos a atender peticiones de la gente que nos ha escrito en los demás videos. Así es, número 8 de esta primera serie. De esta primera serie, temporada. Sean como 800 temporadas. Esperemos que nos aguante. Sí. Es un gusto muy especial. Uno de nuestros, una espectadora acuciosa, una compañera de trabajo, Carla Rivera, escribió que su hija de 11 años sigue este espacio, ¿no? Lo que pues me parece muy padre porque es como sentirse uno Chabelo, Sí. el tío Gamboín, ¿no? Pero sí, cuando nos mandaste la captura de pantalla del comentario, ajá, creo que todos nos emocionamos, claro. no pensamos llegar a un público tan joven. Así es, ¿no? Y justamente la promoción de la lectura pues siempre debe empezar por los niños y los jóvenes. Así es. Porque muchas veces ya cuando hemos crecido, cuando ya tenemos otros hábitos o unos pasatiempos que no tienen nada que ver con la lectura, pues es muy difícil involucrarse en ello. Entrarle. Sí, entonces en ese sentido pues nos da muchísimo gusto que ahora podamos platicar en términos muy generales sobre algunas obras, sobre algunos autores y sobre algunos esfuerzos editoriales que justamente tienen a los niños como un espacio, un público muy importante, que incluso hacen actividades para motivar la lectura, como cuentacuentos o que hacen el Festival del Día del Niño. En concreto me refiero al esfuerzo que hace el Fondo de Cultura Económica. Así es. Y por otro lado también nos renovamos, ¿verdad? Porque recordamos nuestros propios inicios como nuestra experiencia, lectores. ¿no? Y también, hablando de los esfuerzos, está la FILIC, ¿no? Que es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que siempre lo hacían en el CENART. Ahora creo que cambió de sede este último año, pero bueno, es una de las ferias más importantes porque vienen los mejores autores, las mejores editoriales y te presentan los estrenos y sí, reviven a los clásicos como sí, Alicia en el País de las Maravillas, El Principito, ajá, y algunos otros que todos hemos leído. Yo creo que para empezar, antes de hablar específicamente de los libros, podríamos contar rápido nuestra primera experiencia igual como con los libros cuando éramos niños. Pues para mí una experiencia muy importante fue el libro de Corazón Diario de un Niño, uh-huh, que me regaló un personaje en mi vida muy entrañable y muy querido. Y entonces ese libro marcó mi inicio como lector, o digamos fue uno de mis pilares en mi formación como lector. Las historias que nos cuenta, en donde se resalta el patriotismo, la integridad, el civismo, ¿no? Para mí fue muy importante. Por eso yo siempre que alguien me pregunta, oye, es que fíjate que mi hijo, ¿qué puede empezar a leer? Pues incluso si puedo le regalo un ejemplar, ¿no? De ese libro que es clásico, todavía lo editan. Es un libro clásico para los... Es que aquí es muy indefinido, ¿no? Decir infantil y juvenil, pues ahí a veces se trastoca un poco en cuestiones de edad, pero sí son libros importantes. Y otro que también me generó un gran gusto es que se titula Hace falta un muchacho, es de la colección de Sepan Cuánto se porrúa, y su autor es Arturo Cuyás Armengol. Y lo mismo, o sea, es un libro clásico, pero nos presenta consejos sobre la escuela, sobre los padres, sobre la vida en general. Y en esa etapa donde uno es medio rebelde, indeciso, ¿no? También no sabes qué quieres en la vida. Sí, quizá alguien en la actualidad lo considere sumamente conservador, ¿no? Pero sí, yo también seguiría recomendando ese de Hace falta un muchacho. Okay, Hace falta una muchacha. Sí, para eso de la inclusión. Arturo Cuyás Armengol dice, sí, ¿no? Así es. Yo tengo varios libros como el clásico El Principito, pero hay uno que me marcó muchísimo, que lo encontré en casa de mi abuelita, que lo había leído una de mis primas, que se llama Un barullo en mi cabeza. Es un libro muy, muy pequeño. Recuerdo haberlo leído quizá a los 11, 12 años, y lo leí precisamente con esa recomendación de mi abuelita. Me dijo que mi prima
había leído ese libro, por ahí lo habían olvidado en casa de ella. Lo leí, es un libro acerca de un niño que tiene precisamente muchísimas cosas en la cabeza y que no logra acomodarlas, y te enfrentas a los problemas típicos de un niño de la escuela, bueno, de querer ir o no querer ir, de levantarte temprano, de hacer los quehaceres en la casa, ese tipo de problemáticas que para un niño, o cuando somos niños, son demasiado grandes y de pronto no sabemos cómo enfrentarlas. Se nos acaba el mundo. Se nos acaba el mundo con algo tan pequeño como ir o no ir a la escuela, o levantarte temprano y tenerte que meter a bañar. Ese de que es un barrillo en mi cabeza es uno de los libros que más recuerdo. Todavía tengo la edición, no la encontré para traerla aquí, seguramente está en alguna de las cajas que se quedaron en alguna de las mudanzas. Y también recuerdo mucho, que probablemente no es un acercamiento directamente con la ficción, pero recuerdo mucho que de niño me gustaba también en casa de mi abuelita y en casa de mis papás abrir las enciclopedias, porque tenían estas grandes colecciones que les iban a vender de puerta en puerta. Uh-huh. Y las leía, de verdad me gustaba abrir y de pronto buscaba palabras que en este momento me podrían parecer muy sencillas, pero cuando era niño o cuando era joven no. Y veía, también, no sé, miraba las ilustraciones. Y recuerdo mucho también mi primer acercamiento con el mundo, digamos, editorial. Una colección de libros en negro de puros pintores. Estaba Rafael, Botticelli. Y entonces yo me recuerdo muy bien que vienen 4 columnas, porque todavía conservo esos libros. Y te hablaban de la vida del autor, lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en la ciudad donde vivía. Y había una cuarta columna, creo que era la vida artística también en general, no solamente de él, sino su contexto, de lo que estaba pasando en ese momento. Y también son acercamientos que uno tiene, porque a veces no hay tantos libros en casa, o no hay una biblioteca muy grande en casa, y te tienes que acercar a lo primero que tienes a la mano, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces esa sería, digamos, la recomendación a partir de lo personal. Ahora, hay una serie de clásicos, tú ya mencionaste 2. El Principito es una obra extraordinaria, universal, y está por encima de cualquier edad, pero bueno, lógicamente, entre más joven pueda uno leer El Principito, mejor, ¿no? Sí. Y la otra es Alicia en el País de las Maravillas. Así son como, yo creo, 2 grandes puntales de la literatura infantil juvenil, ¿no? Y luego, bueno, pues ya entramos a otras posibilidades de lectura. Si nosotros analizamos lo que han dicho muchos escritores, autores como Salgari y como Verne, uh-huh, pues han cambiado por completo. Sí, o sea, han marcado su vida, ¿no? A partir de ahí descubrieron la grandeza de la escritura, de contar historias, de vivir aventuras a partir de la lectura, y eso también es importante, y esos clásicos pues nunca van a desaparecer. Ahorita me trajiste a la memoria cuando también leí Viaje al Centro de la Tierra, me pareció una maravilla, de verdad creía que estaba viajando. También, si pueden leerlo, de Julio Verne, es increíble. Sí, y hay también muchos esfuerzos editoriales por hacer libros ilustrados, ¿verdad? Que acercan, gracias a esa imagen, van dando la posibilidad de acercarse a la lectura. Pero aquí viene también un detalle muy importante. Yo creo que uno de los mayores pesares de mi vida como lector fue haber pasado de los libros ilustrados a los libros no ilustrados. Sin dibujitos. Sin dibujitos, sin texto. Y entonces esto pues a veces me generaba cierto fastidio, cierto aburrimiento, porque ya estaba acostumbrado que la lectura estaba también acompañada de esa otra visión, ¿no? Del muñequito, de la ilustración. Sí, que siempre ayuda, ¿no? Sí, ayuda demasiado. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos directamente, porque ya nos están encarregando con el tiempo, con las recomendaciones que tenemos? Un autor extraordinario en este arte tan difícil que es escribir para niños, ¿no? Y yo creo que la grandeza de Juan Villoro es tal que puede escribir para niños, para jóvenes, para adultos, ¿no? Hacer periodismo y hacer literatura. Y además contar las cosas, ¿no? Uno de los escritores de la actualidad, pues más
afianzados, ¿no? Y completos. Con una mayor producción en nuestro país. Y entonces él ha creado un personaje que es el profesor Zipper, ¿no? Esta es de una colección infantil de Alfaguara. La recomienda para niños a partir de los 10 años. Pero Zipper también anda ahí en otras cosas, por ejemplo, el profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. Este es del Fondo de Cultura Económica. ¿De pronto se vuelve rebelde? A la orilla del viento, ¿no? Otro que se titula La cuchara sabrosa del profesor Zipper, también es de la misma colección de A la orilla del viento del Fondo de Cultura. Y para los que son un poquito más grandes, no sé, a partir de los 12, 14, 15 años, que es El libro salvaje, ¿no? Extraordinario, porque es un libro sobre la magia de la lectura y sobre la magia de los libros, ¿no? Entonces, no es un libro viejo, de hecho yo lo leí en el 2008, Ajá. que fue cuando acababa de salir, y lógicamente que yo no era un jovencito, ¿verdad? Claro, sí, ya no. tenía yo como 20 años, pero 20 años de lector. Ah, sí. Ok, no, también. Y entonces esto me hizo revivir el gusto por la lectura. Es un libro mágico y tiene ahí unas frases extraordinarias para el mundo de la lectura. Entonces, ahí está la recomendación de mi amigo, un autor. Juan Villoro, son bastantes libros, creo que es una colección que vale la pena leer. Y bueno, yo escogí dos. El primero es Cuentos de la Selva, del uruguayo Horacio Quiroga. Él es un escritor no solo para jóvenes y niños, esto incluso lo hizo para sus propios hijos. Él decidió que tenía que escribir algunos cuentos en donde los animales hablan, en donde se enfrentan a problemas ya un poco más de adultos, pero siguen siendo narrados a través como de esta visión infantil o juvenil. Esta colección de Cuentos de la Selva que edita Colofón es pues recomendada pues casi en todas las digamos librerías de los grandes autores. Dicen que Horacio Quiroga es una de sus grandes influencias. Sí. Él tiene una vida muy trágica, pero estos cuentos en donde una tortuga habla, en donde pronto los flamingos tienen una enfermedad y se meten a nadar para curarse, en donde también un hombre se vuelve amigo de los tigres. Entonces cuando crea todo este universo, Horacio Quiroga en realidad se convierte, muchos lo dicen dentro de la crítica, en un autor también universal, porque no solamente escribe narrativa para adultos, por así decirlo, sino tiene esta visión como muy juvenil, a pesar de todas estas tragedias a las que él se enfrentó. Y hay un dato curioso, amigo, él nace en Montevideo, si no me equivoco, pero se enamora de Misiones, una zona como bastante selvática, bastante apartada, digamos, que de la civilización en esos tiempos, y ahí es donde escribe estas obras. Y hay un par de referencias dentro de estos cuentos que hablan precisamente de su decisión de dejar la ciudad o de dejar estas comodidades para irse a un lugar en donde todo es un poco más natural. Esta es la primera, es Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Y regresando un poco al primer retruécano, Eliseo Alberto escribió este libro que se llama Sueña, para niños, ilustrado por otro cubano que era su amigo, Héctor Martínez, y se publica este libro después de la muerte de Eliseo Alberto. Y finalmente regresamos también un poco a lo que tú dices. Es un libro que tiene muy poco texto, que está ilustrado, es un poco más para niños, pero las lecciones que te deja este libro, igual yo lo leí hace 3, 4 años. No solamente es para un pequeño, sino para alguien con mi edad o la edad de cualquier otro treintañero. Y finalmente, nada más para no dejarlo pasar, porque esta recomendación de Jenny, quien está detrás de las cámaras, está El Cuaderno de las Pesadillas. Es por si quieren tener un poco más de horror dentro de sus vidas. Es del Fondo de Cultura Económica, y también pues allí está la recomendación de Jenny, amigo. Muy bien, perfecto. Pues muchas recomendaciones para todos los jóvenes, para todos los niños que por alguna razón u otra
pues han caído en este el retro de Carla. Sí, que es bastante curioso. Le mandamos un saludo, esperemos que nos siga viendo y que nos recomiende con sus amigos también. Vamos a tratar de hacer este ejercicio a la hija de Carla, a la hija de Carla, Romo. Y trataremos hacer este ejercicio de vez en vez, precisamente para recordar que también está este sector editorial y además de lectores bastante grande. Y amigo, ya casi para terminar, ¿qué estás leyendo ahorita y qué terminaste de leer? Porque tienes dos recomendaciones. Tengo dos recomendaciones. Mira, un autor que no conocía, Kawabata, Lo bello y lo triste, ¿no? Y yo llego a este libro de manera pues accidental, porque en realidad yo buscaba del mismo autor algo que tiene que ver con las bellas durmientes, ¿no? Es digamos su libro clásico, La casa de las bellas durmientes. Y me interesa mucho porque es un libro de 1961. El año en que naciste. El año en que nací. Entonces por eso, pero como no estaba a la venta, pues pedí Lo bello y lo triste, y la verdad ha sido una extraordinaria experiencia. Además es una muy bonita, ¿eh? Sí. Bueno, me gustó bastante. Sí, y también la edición es bastante amigable y muy hermosa. Bueno, esa es esta, ya terminaste, ¿no? Ya lo terminamos. Y ahora entro al Premio Alfaguara de Novela 2017, Ray Loriga, con Rendición, ¿no? Entonces aquí más o menos vamos a la mitad. ¿Te está gustando? Me está atrapando poco a poco, ¿no? Sobre todo me ha hecho imaginar la aparición de un personaje extraordinario pero silente, que es Julio, y yo supongo que va a generar pues algo muy importante en la novela. Por algo aparece, por algo está ahí. Pues pronto hablaremos de esta ya que la hayas terminado, también sí, para platicar del Premio Alfaguara 2017. Pues sí. Finalmente nada más nos basta recomendar HamletInculto.com, lo volví a decir bien. HamletInculto.com, donde pueden encontrar arte, ciencia, deportes, cine, cultura pop, cine. Entonces entren a HamletInculto.com. Ya está regañando por el tiempo. Sí, entonces ya nada más vamos a recordarles, como todas las semanas, que la lectura nos hace libres y felices.